a celebrar en este día. Voy a pedirle primero a los niños que salgan a su clase, con cuidado por favor, porque ahí hay muchas personas y motos y todo eso. Se salen los niños y ya casi nos vaciamos, ¿verdad? Se vacía la iglesia. Qué bueno. Gracias, Uwe. Gracias. Pues en la semana estuve estudiando este tema y le decía a mi esposa, van a ser 6, 7 diapositivas, no te preocupes, voy a hacer rápido. Y al final seré un poquito más, pero no crean que me voy a tardar mucho, ¿no? Es lo mismo de cada semana. Hablemos en esta noche acerca de la promesa de un rey eterno. La promesa de un rey eterno. Hemos visto en las últimas semanas el mensaje de los profetas y hemos aprendido el mensaje de Amós, de Oseas, de Isaías, de Jeremías y de Malaquías. Y todos ellos tenían algo en común, que profetizaban que el pueblo, si no se arrepentía, iba a caer en desgracia, pero si se arrepentía, entonces iba a venir sobre ellos una bendición. Y al final, como vimos la semana pasada y las semanas anteriores, el pueblo no aceptó la reprensión. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues vino entonces calamidad sobre ellos. Pero Dios siempre prometía que iba a haber una restauración futura. Y en una promesa específica que vamos a ver hoy, es en Isaías 9, del 1 al 7. Vamos a buscar este pasaje. En Isaías capítulo 9, los que tengan Biblia física o en el celular o en algún otro dispositivo. Yo la tengo en mi mochila, pero no sé dónde quedó, entonces voy a usar aquí. Isaías 9, del 1 al 7. Vean lo que está aquí sucediendo y vamos a tratar de leer un versículo yo y uno ustedes, así alternadamente, y en el 7 nos unimos. Isaías 9 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre serán quemados, pasto del fuego. Niños. Juntos, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy probablemente muchas cosas que se mencionan aquí no las habíamos escuchado antes o no sabemos ni siquiera de qué está hablando, ¿no? Porque no estamos viviendo en esa circunstancia, en esa situación. Lo que sucedía es que Isaías había advertido al pueblo de un juicio que iba a venir sobre ellos. Y es que los asirios venían para invadirlos, porque ellos ya habían invadido al reino del norte, si ustedes recuerdan un poquito de historia ahí, y ahora estaba la amenaza sobre el reino del sur, y el pueblo recibiría la retribución por su infidelidad. Y entonces lo que veíamos en el capítulo anterior, bueno, lo que vemos a finales del 50, de Isaías 8, es que ya venía entonces la calamidad y la tristeza y todo eso, la opresión que iba a venir sobre ellos. Y aquí está la promesa de que no habría para siempre esa oscuridad. Es decir, en palabras claras, Dios le dice, ¿saben qué? Los voy a castigar porque no hicieron caso, pero no para siempre. No para siempre habrá esa oscuridad, sino que habrá una luz resplandeciente y va a venir alguien por medio del cual va a ser restablecido todo. Isaías habla también de la gloria y de la felicidad futura. Lo que vimos ahorita es un incremento en la luz, porque dice aquí, luz en Galilea de los gentiles. Dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas
vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Habría una luz, como decimos, una luz al final del camino. Había esperanza. Había un incremento del pueblo y vendría una libertad. Pero la pregunta es, ¿cómo? Porque ellos estaban sufriendo y venía más, todavía más sufrimiento hacia ellos. Y la pregunta es, ¿cómo iba a venir un incremento, una libertad, una gloria sobre el pueblo? Y la respuesta está en el versículo 6. Y aquí ya entendemos un poquito más, ya lo podemos comprender más. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o la potestad sobre él, en otras palabras. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí el profeta está hablando de que vendría alguien que iba a libertarlos y que iba a ser, como dice aquí en Isaías 9:6, un niño que es nacido y un hijo que nos es dado. Pensemos un poquito en esto. ¿Ya todos estamos ahí en Isaías 9:6? Espero que sí, muy bien. Isaías 9:6. Así se ve un poquito mejor. El niño iba a ser un niño nacido, pero nacido ¿de quién o de dónde? Sabemos entonces, porque lo mismo que dice Isaías 7, dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso lo vimos la semana pasada. Un niño nacido y un hijo dado. ¿Qué diferencia? Porque no es lo mismo un niño nacido y un hijo dado. Pareciera lo mismo, pero son cosas diferentes. Nos habla tanto de la humanidad de Cristo, cuando habla de niño nacido, y de la deidad, que Jesucristo es Dios hecho hombre, como cantábamos hace un momento. El niño sería nacido de una mujer en el tiempo señalado. Desde la primera profecía que Dios le dice, de la mujer nacerá una simiente, un descendiente de la mujer, no de la mujer y del hombre, de la mujer. Y entendemos que es de la Virgen. Y entonces esa simiente va a poder aplastar al enemigo. Solamente Jesucristo cumplió eso. ¿Y cuándo nació? En el tiempo indicado. Gálatas 4:4 nos dice, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que vino Jesús nacido de mujer, una vez más. No nacido de hombre y mujer, sino nacido de mujer. Y en aquel tiempo se usaba muy particularmente la expresión nacido de, y decían del hombre. Aunque sabemos que no nacemos de los hombres, pero así era, hijo de quién eres. Y no decían hijo de tal mujer, era el hombre, el patriarcado ahí, ¿verdad? Marcándose muy fuerte. Pero aquí nos dice que iba a ser nacido de una mujer solamente. El hijo sería entregado. O sea, un niño nace, tuvo que nacer de una virgen, Jesucristo. ¿Por qué de una virgen? Para que se cumpliera la profecía y para que naciera sin pecado. Por eso tuvo que nacer de una virgen. Por eso ya no se va a repetir ese milagro. Lo decía la semana pasada, ¿no? En la mañana. Les decía a los de la mañana, decía, una vez yo platiqué con una persona y dijo, es que yo no sé cómo, pero yo salí embarazada. Decía, no sé, no hice lo que se tiene que hacer. Dije, bueno, a lo mejor van a ser el futuro Mesías de esta persona, ¿va? Obviamente no quiso tal vez confesar lo que estaba haciendo. Pero, ¿por qué razón ya no existe nacimiento virginal? Porque la única razón era para que naciera sin pecado. Y es Jesucristo. Ahora, el Hijo sería entregado. ¿Quién entregó a su Hijo? Dios. Muchos no sabemos Juan 3:16. Es de los pasajes más famosos en el cristianismo. A ver, vamos a ver, tratar de decirlo todos juntos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, que dio a su Hijo. Él lo entregó, nadie se lo arrebató, nadie se lo quitó, no fue una batalla cósmica de que el diablo le dijo. A veces hay ahí unas historias, ¿no? Que el diablo le dice a Dios, mira, yo te quito esto y nada más págame, ¿qué quieres que te pague? Pues la sangre de tu Hijo. No fue un trato así, fue Dios el que quiso entregarlo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Niño nacido y un hijo dado por parte de Dios. Bueno, vemos allí Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algunas versiones usan puros nombres compuestos, o sea, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y admirable consejero, lo dicen un solo nombre, admirable consejero, un consejero que es admirable,
No importa si lo vemos como admirable consejero o como admirable y consejero. Lo importante es que Jesucristo es las dos. Solamente pensemos en algunas cosas aquí. ¿Qué quiere decir que Jesús o este niño nacido sería alguien admirable? Es alguien fuera de lo normal, alguien maravilloso, alguien extraordinario. Incluso los que no creen en el cristianismo, los que no creen en Jesucristo, en sus palabras, respetan su persona. Los filósofos ateos, incluso algunos de ellos, hasta cierto punto respetan la persona de Jesucristo. Tal vez no tanto algunas cosas que sucedieron después, pero a Jesucristo sí. Y algunos historiadores también lo ven como la persona más humilde, más amorosa, llena de gracia, compasión, fidelidad, firmeza. Y esas son solamente algunas características por las cuales podemos nosotros admirar a Jesús. Él es humilde. Teniendo la forma de Dios, no le importó, sino que se despojó y vino a nacer en un pesebre. Él no nació, como decíamos la semana pasada, en el mejor hospital, en el mejor mesón. No nació ahí. Nació en un pesebre rodeado de olores desagradables, de animales, de muchas cosas feas, porque estaba mostrándonos su humildad, su amor por nosotros, su gracia, su compasión, su fidelidad. Él fue firme hasta el fin. Él no se echó para atrás. Recuerden cuando está la tentación, que ahí se menciona cómo Satanás le dijo, mira, si tú solamente me adoras, te doy todos los reinos del mundo. Pero él fue firme. Su sabiduría. Incluso los que estaban en contra de él le decían, maestro, sabemos que tú no te cuidas de nadie y que nadie puede decir las cosas que tú dices. Entonces, maestro, enséñanos. Su entrega, dice ahí, los amó hasta el fin. Su integridad y su mansedumbre. Él es admirable. Solamente algunos comentarios aquí. En su nacimiento, en las circunstancias, el lugar. ¿Quién estaría dispuesto a nacer en un lugar así? Pues creo que nadie, ¿no? Admirable en su vida, una vida íntegra y acertada, como la de nadie más. Admirable en su muerte, una entrega total. Los amó hasta el fin, como mencioné. Ese sería el rescatador del pueblo y de nosotros también. Ahora, antes de continuar, solamente veamos que esto que Isaías profetizó no es solamente para ellos, sino para nosotros. Tal vez nuestra vida también hasta cierto punto tiene ruinas o está en ruinas o vienen cosas difíciles. ¿Quién nos puede rescatar? El niño que fue nacido y el hijo que nos fue dado, quien es admirable y que podemos admirar todo eso en su vida. Siguiente, dice, consejero. Como seres humanos, muchas veces porque nosotros mismos nos metemos ahí, ¿verdad? Nos encontramos en situaciones difíciles, en problemas, en angustias, en ansiedades, y debemos de tomar la mejor decisión, pero nos sentimos perdidos y confundidos. Como toda nación necesita consejeros, el pueblo necesitaba consejeros, la iglesia necesita consejeros, nuestra familia necesita consejeros, mi persona y su persona, pero Jesús está a nuestro lado para darnos sabiduría, guía en cada paso del camino. Él está para darnos esa sabiduría y esa guía que necesitamos. ¿En dónde vamos a encontrar esa sabiduría? Yo estoy buscando mi Biblia porque creo, pero no la encuentro, por ahí la dejé, pero bueno. ¿En dónde vamos a encontrar esa sabiduría y esa guía? Necesitamos la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar, en Jesucristo. Ahora, Él es el verbo hecho carne. No hay una separación entre Jesucristo como persona y la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra hecha carne, ¿no? Salmo 1, bienaventurado, aquella persona que no se guía de los consejos de malos, sino que en lugar de los consejos de malos, sigue la palabra de Dios. Salmo 33, para siempre permanece tu palabra. El consejo de Dios permanece para siempre. No hay persona más sabia que Jesucristo. Muchos lo siguen estudiando hasta la fecha. Cada dicho, cada cosa que él ha comentado, cada situación que él hacía y cómo trataba a las personas, muchos aprenden de él. Él es nuestro guía, nuestro consejero en todas las situaciones de la vida. Y aquí pudiéramos tal vez poner, él puede ser nuestro consejero, porque a veces no lo buscamos.
sea, Él está presto, Él está listo para aconsejarnos. Solamente está de que le clamemos y le pidamos y busquemos en su palabra. Pero lamentablemente, no buscamos el consejo de Él. O lo buscamos muy poco. Dígame si no, cuando estamos en algún problema, buscamos inmediatamente a la persona, tal vez no a Dios o no a Jesucristo, sino buscamos a la persona humana que podemos ver que más fácil nos puede ayudar. En lugar de buscar primeramente a Dios. Y que Él nos dirija si vamos o no vamos con tal o cual persona. No es malo buscar consejo, pero primero tenemos que buscarlo en Dios. O a veces cuando buscamos su consejo, no nos gusta. Cuando nos habla de, bueno, tengo problemas aquí en mi matrimonio, tengo problemas con tal persona en el trabajo o en la escuela, donde sea, tengo problemas. Y luego buscamos y ama a tus enemigos, perdónalos. No, eso no es para mí, eso es para aquellos nada más. Tal vez lo buscamos, pero no nos gusta. Y debemos de recibir el consejo, aceptarlo y como decimos aquí a la mexicana, apechugarle, ¿no? Decir, bueno, eso dice, pues ahora sí, en fe voy a seguir el consejo de Dios. Porque es donde hay que aplicar el consejo. Siguiente título, dice admirable, consejero. El siguiente dice Dios fuerte. El Dios hecho hombre. Dice allá en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Jesús está toda la plenitud de la deidad, dice en Colosenses 1. En Colosenses 2:9, perdón. Y en Colosenses 1 se nos dice que Él hizo todas las cosas, porque Él es el creador y que se vino a ser hombre. Él es omnisciente. ¿Qué significa esto? Esta palabra ya la hemos hablado algunas veces, que Él conoce todas las cosas. Conoce cada detalle, incluso conoce nuestros pensamientos. Cuando Él estaba aquí en la tierra, la gente hacía cosas y Jesucristo dice en la Biblia que Él sabía el corazón de ellos. Y de algunos no se dejaba fiar porque sabía que sus intenciones tal vez no eran las mejores. Él conoce todo. Él tiene poder sobre la naturaleza, lo vemos en los evangelios, muchos milagros que Él hizo y que dice la palabra y también los otros escritos ajenos a la palabra dice que eran milagros o eran circunstancias, ¿cómo lo dice? Circunstancias y acciones inexplicables ante la naturaleza. No quieren decirlo, milagros, quieren usar otras palabras, ¿no? Cosas inexplicables. Cuando calmó las aguas, por ejemplo, sobre los demonios también, sobre las enfermedades. Y en Juan 5 dice que Él se decía que era hijo de Dios y la gente entendía, haciéndose igual a Dios. Filipenses 2:6. Él estaba en la forma de Dios y no le importó, sino que se despojó y se hizo hombre. Y en Apocalipsis 1 también dice que Él es el primero y el último. En Jesús encontramos, porque dice Dios fuerte, podemos encontrar la fuerza y el poder para superar cualquier desafío que se nos presente. Al pueblo tenía desafíos, tenía los enemigos que venían sobre ellos. Y nosotros tal vez también tenemos desafíos y puede estar delante de nosotros el Dios fuerte, tiene poder para cambiar nuestras vidas, para darnos victoria. Y díganme si no, todos nosotros aquí necesitamos la fuerza de Dios para cambiar nuestra vida. Tal vez lo hemos intentado de una manera o de otra y avanzamos, pero de repente, ¡pum!, decimos, no puedo. Y muchas veces lo que sucede es que nos desanimamos. Todos necesitamos a alguien fuerte, más fuerte que nosotros. Y el único más fuerte que siempre estará ahí, porque tal vez podemos tener amigos fuertes y todo, pero el que siempre estará ahí es Jesucristo. Él puede transformarnos, Él puede darnos las victorias que necesitamos, porque el pueblo en esta ocasión necesitaba victorias y el único que podía liberarlo sería el Dios fuerte, el Dios hecho hombre. Otro título dice Padre Eterno. Juan 14:9. Jesucristo le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Cómo podemos entender cómo es Dios Padre? Porque tal vez no lo podemos entender, no lo podemos ni siquiera imaginar. Bueno,
Dice la Biblia que Él es Jesucristo, la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Y ese título nos habla del amor de Jesús, de la compasión que Él tiene hacia nosotros. Jesús nos cuida, nos protege como cualquier padre a sus hijos. Y mucho mejor que cualquier padre a sus hijos. Porque tal vez aquí algunos pueden pensar que que son buenos padres. Bueno, Jesucristo es mucho mejor. Él da la representación del Padre mucho mejor que nosotros. Siempre actúa como un buen padre, ayudándonos y levantándonos. Si queremos entender cómo sería tener al Padre eterno en nosotros, o al Padre de gloria en nosotros, veamos a Jesús cómo trataba a las personas cuando estaba aquí. A los que necesitaban compasión les daba compasión. A los que necesitaba corrección les daba corrección. A los que necesitaba advertencia les daba advertencia. A los que necesitaban gracia les daba gracia. A los que necesitaban verdad les daba verdad. Les daba lo que necesitaban a todos y cada uno de ellos. Como un buen padre hace. Y lo último, que es con lo que curiosamente cierra el versículo 6, y creo yo que es lo que más podemos entender nosotros o más podemos aplicar, porque todos estamos en esa situación. ¿En cuál situación? Si no está el Hijo de Dios en nosotros, somos enemigos de Dios. Y el último título es Príncipe de Paz. Ahora, la paz se puede entender de diferentes maneras. Hay diferentes usos a esta palabra paz. Una de ellas es ausencia de la guerra y de conflictos y de problemas. Bueno, de eso no está hablando para nosotros, sino que está hablando de la unidad y el acuerdo que hay entre dos personas. ¿Y por qué Jesucristo, o por qué aquí el Mesías o el Cristo se le presenta como el príncipe de paz? El pueblo necesitaba paz, con Dios principalmente. Y nosotros necesitamos paz. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No hay alguien que pueda decir, yo no soy pecador, porque esa persona pues ya pecó mintiendo ahí, ¿verdad? Entonces, todos somos pecadores. Tal vez no somos tan marcados. Tal vez alguien dice, es que yo no he matado, ni he asesinado, ni he secuestrado, ni he... Ok, eso no. Pero vamos a preguntarle a tu familia. ¿Qué tal si le preguntamos a tus padres si eres obediente o no eres obediente? ¿Qué tal si le preguntamos a tus hermanos si eres compartido o no eres compartido? ¿Qué tal si le preguntamos a cualquier persona? Todos estamos en una enemistad con Dios. Y la única manera en la que podemos liberarnos de esa enemistad es con el príncipe de paz. Él puede darnos paz a nosotros. Por eso los ángeles, y tal vez esto lo han escuchado, los ángeles cantaron allá en Lucas 2, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, decían los ángeles. Ellos estaban dándole gloria a Dios porque en la tierra vendría paz. ¿Por qué paz? Porque había enemistad entre Dios y el hombre por causa de los pecados. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 5. Si estaban en Juan, pues un poquito más adelante. Romanos 5. Miren lo que dice el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, necesitamos paz con Dios porque somos pecadores. No somos limpios, no somos justos, no somos puros. Y Dios sí es limpio, justo y puro y santo. Y por eso estamos en cierta enemistad con Él. ¿Cómo pues podemos justificarnos? A veces queremos justificarnos haciendo cosas buenas. Pero ¿qué dice también el profeta Isaías? Son como trapo de inmundicia. No sé si ustedes han estado en una situación en la que se ensucia la mesa y se cae, no sé, café. Es lo que más se cae en mi casa, va café. Se cae café ahí y si alguien trae un trapo sucio y apestoso y lo quiere limpiar, ¿qué va a hacer?
va a embarrar más el asunto, va a decir, no, así lo hubieras dejado nada más, ya se seca y huele rico la casa, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros con nuestras buenas obras, es decir, yo quiero limpiar mi vida, yo quiero tener paz con Dios porque mi conciencia no me deja tranquilo por las cosas que he hecho mal. Entonces, hacemos cosas buenas para que Dios nos perdone y eso es como limpiar una mesa con un trapo sucio. Lo estamos echando a perder más. Dice el profeta, bueno, dice Dios por medio del profeta Isaías, que son como trapo de inmundicia, todas las justicias que queremos hacer. Entonces, ¿cómo podemos justificarnos? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, solamente por medio de Jesucristo. Porque solamente Él es el príncipe de paz y solamente Él, como decíamos al inicio, es el que no tiene pecado, que puede limpiarnos, solamente Él. Y bueno, Romanos 5 es una joya y hay mucho que aprender ahí, pero vamos hasta el versículo 10. Bueno, 9 y 10. Bueno, 8 al 10. Es que todo está muy 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí la clave está en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Príncipe de paz. Solamente Él puede darnos esa justificación. Nunca la justificación y la salvación está en una iglesia. Jamás. El día que en una iglesia le digan eso, están enseñando mal. Nunca está en una denominación, mucho menos, de que solamente tal denominación de todas las denominaciones cristianas que hay. No. La salvación está en una persona, en el príncipe de paz, Jesucristo. En Él está la salvación. Y en Él tenemos que estar, porque de nada nos vale, yo lo he dicho constantemente, estar aquí, pero no estar en Cristo. No. Pero todo aquel que está en Cristo busca una familia con quien congregarse y con quien unirse y con quien aprender más. Solamente en Él está la salvación. Él es el príncipe de paz. Él es el que pueda quitar esa enemistad, porque dice aquí el versículo 10, éramos enemigos y fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, porque Él es el príncipe de paz. Su presencia en nuestras vidas puede traer paz duradera y paz verdadera. Él le dice aquí en Juan 14, la paz les dejo y mi paz los doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón. Él da una paz mucho mejor que la que nos da cualquier cosa en este mundo. A veces tenemos ciertos episodios de paz, ¿no? Tal vez cuando recibieron el aguinaldo, ya puedo respirar 15 días más, ¿verdad? O un mes más, ya tengo paz por un mes. Pero luego ya llega la cuesta de enero y ya se nos acaba la paz. O a veces hay ciertos tipos de paz en los que hay armonía en la familia, felicidad y todo eso. O cuando hay salud, hay personas que luego batallan siempre con salud y hay un tiempo en el que ya hay una buena salud y hay periodos de paz. Pero la única paz verdadera y duradera, porque es eterna y permanente, es la que Jesucristo nos da. Porque es una paz que si creemos en Él, como dice Juan 3:16, lo citamos hace un momento, tenemos vida eterna. Y solamente Él puede darnos esa paz. Y quiero terminar con esta diapositiva que me encontré. Bueno, esta idea me la encontré, la diapositiva, ya luego la tuve que hacer porque estaba muy viejita la otra. Esta es la temporada navideña, de que recordamos el nacimiento, pero la razón es que Él vino a morir por nosotros. ¿Por qué celebrar este día? Porque sabemos que no nació muy seguramente en diciembre. Muy probablemente es difícil que haya nacido en diciembre por las cosas que nos dice la Biblia que sucedían en la noche. Están pastores cuidando sus ovejas a medianoche y allá el frío era frío, no era así como aquí que ya tenemos 17 grados y ya queremos ponernos chamarra y todo. No, allá era frío verdadero. Y ellos estaban ahí en la madrugada pastando sus ovejas. Muy difícilmente era en diciembre y otras razones también religiosas, pero la idea es que vino y por eso lo celebramos. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Yo puedo decir, yo soy el segundo,
¿verdad? Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Él vino. Y no solamente recordamos su muerte, sino que también celebramos toda su vida, porque si no hubiera vida, no habría muerte. Y si no habría una vida digna, su muerte sería en vano. Y si no hubiera existido un nacimiento virginal como el que existió, y un nacimiento que se cumplieran todas las profecías, no era válida su muerte. Pero es válida, sí es válida, porque Cristo vino para salvarnos a todos los pecadores que crean en Él. Si alguien todavía no tiene esa fe, en decir, yo creo que si yo me muero hoy, no me importa en dónde esté, voy con Dios. O mañana o pasado, dentro de 10 años, cuando Dios diga, ¿sabes qué? Aquí se acabó tu vida. Y no por nuestras justicias, porque la justicia nuestra no limpia nada, embarra más el asunto, por la justicia de Cristo. Solamente por Él podemos ser limpios y salvos. Si alguien todavía no tiene esa certeza, pues hoy es el día de salvación, de que le pidan a Dios que les salve y que Cristo venga a sus vidas, como lo cantamos. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Cambia mi vida, no transfórmame, sé tú mi príncipe de paz y dame paz con Dios el Padre. Vamos a ponernos en pie para terminar con una oración y que pasen una feliz Navidad. Lleva a decir felices fiestas, ¿no? Feliz Navidad, recordando el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, gracias te damos, Padre, porque somos personas que necesitamos a un Salvador, Señor. Nuestra vida, como en el pueblo, en aquel tiempo está en ruinas. Nos hemos metido, Señor, en problemas, a veces nuestras fallas, nuestros pecados destruyen nuestra vida, Padre. Y solamente Jesucristo puede ser aquella persona que nos restaure, aquel fuerte que nos puede liberar, aquel consejero, aquel admirable, aquel príncipe de paz que puede dar paz a nuestra vida, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor Dios, ayúdanos a crecer en fe y en acción también, Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él vino para dar su vida por nosotros. Él nació en un pesebre. Él nació, Señor, en circunstancias difíciles para mostrarnos la humildad. Y te agradecemos, Señor, porque por medio de Él podemos tener paz y tranquilidad. Y si hay alguien aquí que todavía no tiene esa fe, te pedimos que él crea o que ella crea y que ponga su fe no en una iglesia, no en una denominación, en un grupo, sino en una persona, en aquel Mesías, en aquel Rey prometido. Y en el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Gracias. Pueden